Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a dar inicio con una nueva propuesta por parte de la Dirección de Primer Nivel y de la Subdirección de Atención Integral. Vamos a iniciar con un nuevo proyecto que son las charlas educativas para el personal de salud. A través de esta red social estaremos compartiéndole los diversos temas que vamos a abordar en la atención integral de las y de nuestros usuarios, con la finalidad de fortalecer las competencias de los profesionales de la salud y resolver en este primer nivel de atención todas y cada una de las dudas de los profesionales. El día de hoy vamos a iniciar de manera magistral con el tema estigmas de la obesidad. Vamos a conocer a nuestra ponente. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con nuestra primer ponente con el tema estigma de la obesidad. Tengo el honor de presentar a nuestra ponente, Sabi Camacho López. Les platico un poquito de ella. Ella es fundadora y directora de Nutrir México, es licenciada en nutrición, maestra en ciencias de la salud y doctora en educación. Cuenta con estudios de posgrado en coaching nutricional y entrevista motivacional y salud digna. Es expresidenta de la Asociación Mexicana de Nutriología, es miembro del Colegio Mexicano de Nutriólogos, es colaboradora del equipo permanente de la Red Nutrición Basada en Evidencia, Red Nube, es integrante del grupo de la práctica profesional de investigación Red 100 del Colegio Mexicano de Nutriólogos, es nutrióloga certificada por la Academia de Nutrición y Dietética y también es cofundadora y directora editorial de la revista Conexión en Nutrición. Doctora Sabi, pues agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación y pues adelante con su tema. Bienvenida, doctora Sabi. Muchas gracias, muchas gracias. Déjenme, pongo entonces mi presentación. Vamos a empezar. ¿Me pueden indicar, por favor, si ya ven la presentación? Sí, doctora, ya la vemos. Perfecto, pues muchas gracias, Aida, a todo el equipo de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo por invitarme a hablar de un tema que me encanta, me duele, me genera muchas emociones, muchos sentimientos, y conforme vayamos avanzando en la plática se van a dar cuenta de por qué. Y es un tema que cada vez está tomando más importancia, cada vez se habla más, y que como nosotros, como profesionales de la salud, tenemos mucho impacto en estas conductas. Como me presentaron, mi nombre es Sabi Camacho y esta charla va a ser sobre estigma de peso. Hacer de su conocimiento que no tengo ningún conflicto de interés que pudiera resultar en un sesgo de esta presentación. Y los objetivos de esta charla serían conocer las diferencias entre el sesgo, el estigma y la discriminación del peso, crear una conciencia sobre la importancia del lenguaje centrado en la persona y crear una conciencia sobre la importancia de no estigmatizar la atención del paciente que vive con obesidad. Básicamente, y si lo podemos resumir en un solo objetivo, que después de esta charla podamos, como profesionales de la salud, brindar atención y cuidado sin estigma en nuestros pacientes. Y quisiera que reflexionáramos cuántos de nosotros hemos atendido o conocido una persona obesa, anoréxica, diabética, hipertensa, y muy probablemente todos, como profesionales de la salud, hemos atendido o conocido una persona con estas condiciones. Pero es muy diferente hablar de una persona obesa o diabética o hipertensa, hablar
de una persona que vive o que tiene, o una persona con obesidad, con hipertensión, con diabetes, con anorexia. Y partiendo de este punto, es importante saber qué es lo que estamos atendiendo. ¿Estamos atendiendo enfermedades o estamos atendiendo personas? Y como profesionales de la salud, nuestra atención debería de ser centrada en las personas, no centrada en la enfermedad. Porque una persona que vive con diabetes, por ejemplo, pues tiene diabetes, tal vez tiene hipertensión, tal vez vive en inseguridad alimentaria, pero tal vez también es mamá, es papá, es hijo, es hija, trabaja en un comercio informal, es profesor, es una persona que una de sus esferas está definida por la presencia de esa enfermedad, pero esa enfermedad no habita en la persona de manera aislada y que nosotros podríamos estar atendiendo a 100 personas que viven con diabetes y cada una de ellas va a tener una situación y una atención y un contexto diferente, y así pasa con todas las enfermedades, especialmente con las enfermedades crónicas no transmisibles. Sin embargo, nosotros como profesionales de la salud, no nada más en nuestra formación, sino también en la generación de evidencia, seguimos tratando enfermedades. Y en una búsqueda realizada en PubMed, en la biblioteca de PubMed, nosotros podemos encontrar hasta principios del año más de 400,000 artículos que hablaban de las personas obesas y 23,000 que hablaban de personas con obesidad. Entonces, parte de este acercamiento es que reflexionemos qué es lo que estamos tratando. Y somos miembros de un equipo de salud, de una secretaría de salud, y la salud debe estar centrada en las personas, no en las enfermedades. Y cuando hablamos de obesidad, hablar de obesidad es sumamente complejo, pero también es un tema muy delicado porque no nada más habla del balance energético, sino que habla de muchas interacciones, y este mapa generado por el Ministerio de Salud de Inglaterra identificó más de 110 variables que tienen incidencia en el desarrollo de la obesidad. Por lo tanto, tendríamos que estar hablando de las obesidades. Y que estas variables interactúan unas con otras, dándonos más de 300 interacciones. Por lo tanto, estamos hablando de una condición o enfermedad sumamente compleja. ¿Cuál es el problema? Que a pesar de esta complejidad, brindamos soluciones simplistas. Una dieta con una reducción de calorías y un aumento en la actividad física. Come menos y muévete más. Y estos dos comportamientos son comportamientos individuales. Y la obesidad no necesariamente es el resultado de comer más o de movernos menos. Tiene muchas aristas, muchas orígenes, y no nada más es el balance energético, es la biología, es la actividad del ambiente, es el consumo de alimentos, la producción de los alimentos, las influencias sociales, los aspectos psicológicos. Por lo tanto, no podemos entender la obesidad como una enfermedad compleja y simplificarla en una reducción de calorías y en un aumento de la actividad física. ¿Y qué es lo que estamos viviendo y siendo cada vez más conscientes del efecto que tiene nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra ideología, nuestras conductas con las personas que viven con sobrepeso u obesidad? Estas personas enfrentan una forma generalizada de estigma social basado en que el peso que tienen es porque no son disciplinados, porque no se quieren, porque no se cuidan, porque no obedecen, porque no siguen las indicaciones del profesional de salud, porque no se responsabilizan por su salud. Y la obesidad, como ya lo vimos en este mapa, pues es sumamente complejo.
y el origen de todas las obesidades no se basa nada más en la alimentación. También tiene influencia la actividad física, el tipo y la calidad de los alimentos, interacciones en el estrés, en el ambiente, en la capacidad de comprar alimentos saludables, en la educación, en el contexto social, en el contexto educativo, en la cantidad de horas de sueño que pasamos, en el nivel de estrés. Por lo tanto, hay cosas que quedan fuera de la responsabilidad de la persona. Y cuando nosotros centramos que la obesidad es culpa de la persona, entonces estamos teniendo conductas negativas hacia el peso y hacia la obesidad. Y la obesidad, como la acumulación o el exceso de grasa corporal, depende de muchos factores. Nosotros podemos consumir la misma dieta con la misma cantidad de calorías, hacer la misma cantidad de ejercicio y los resultados van a ser diferentes de una persona a otra. Y esto es porque el cuerpo de cada persona es un sistema sumamente complejo. Lo que le sirve a una persona no necesariamente le va a servir a otra. Y los pacientes que viven con obesidad tienen una condición. No en todos los casos, esta condición genera una enfermedad y genera una enfermedad metabólica. Y es importante que nosotros consideremos que las enfermedades no solo son metabólicas, porque después pensamos en obesidad y en obesidad igual a dislipidemias, hipertensión, diabetes. Y puede ser que una persona metabólicamente en ese momento de evaluación tenga una salud metabólica adecuada, pero no necesariamente esa persona que vive con obesidad va a tener una salud biomecánica, o sea, que su cuerpo pueda funcionar, moverse adecuadamente, psicológica o mental. Por lo tanto, debemos de considerar precisamente en esta complejidad que las personas que viven con obesidad deben de tratarse, pero deben de tratarse con respeto. Respeto y derecho a la salud y al cuidado, a la atención y al cuidado de la salud, sin importar el peso. Nosotros como profesionales de la salud debemos de brindar la misma atención, el mismo cuidado, los mismos exámenes, las mismas indicaciones, el mismo tiempo de una persona que vive con obesidad, de una persona que no vive con obesidad. Y pensemos si en la consulta la persona que llega con obesidad recibe el mismo trato, le damos la misma información, le mandamos los mismos estudios que una persona que llega con las mismas características, el mismo dolor, el mismo malestar. Pensar en un paciente que vive, por ejemplo, con obesidad y que tiene dolor abdominal. ¿Le mandaríamos a hacer las mismas pruebas que aquella persona que no vive con obesidad y tiene el mismo dolor? Tal vez no. Y si no lo estamos haciendo, entonces estamos teniendo conductas negativas que pueden poner en riesgo la vida de la persona. Y debemos de tratarlas con respeto, deben de tener derecho a la atención y al cuidado de salud en el tiempo, en las pruebas, en el lenguaje, en la información que le damos, en los tratamientos, con dignidad, compasión y siempre basado en la mejor evidencia disponible. Porque no necesariamente tener un índice de masa corporal menor es igual a salud. El peso puede ser un determinante, el peso alto o bajo puede ser un determinante para el desarrollo, la preservación de la salud o desarrollo de enfermedades. Y esto es importante para los profesionales de la salud y para las personas que viven con obesidad o que tienen un peso mayor, que no todo lo que nos permite bajar de peso es lo más saludable. Por lo tanto, nuestra atención no debe de estar centrada en el peso, debe de estar centrada en la salud. Y como lo hemos visto, la obesidad es compleja, sin embargo, lo hemos simplificado en la medición y utilizamos el índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal solo nos habla del peso y la estatura y la relación que hay en estos dos indicadores, pero no me habla de la composición corporal, no me habla del funcionamiento del tejido adiposo,
no me habla de la acumulación del tejido adiposo, no me habla de la disminución del tejido óseo, no me habla de la pérdida de músculo, y en muchos casos nosotros pudiéramos estar observando una persona con un índice de masa corporal mayor que metabólicamente sano, o tener un peso con un índice de masa corporal normal y que en la acción asumiendo que nosotros estamos frente a una persona que o aparente sana, podríamos no estarle haciendo la evaluación o las pruebas adecuadas y pudiera estar escondiendo una enfermedad más allá del peso, porque las personas con obesidad o sin obesidad también se enferman, también se contagian, también tienen cáncer, también tienen malestar, también tienen dolor, y no en todos los casos está asociado con el peso. Por lo tanto, el índice de masa corporal es un indicador, pero no puede seguir siendo el único indicador para hacer diagnósticos de obesidad. Pensar entonces como que en este sentido de enfermedad compleja, también tenemos que evaluar de una manera integral y compleja la obesidad. Y por eso es que la Asociación Americana de Endocrinólogos en el 2017 propuso que dejáramos de ver a la obesidad, como esa enfermedad, porque inclusive si nosotros lo vemos aquí, la OMS no lo señala como una enfermedad, lo señala como una acumulación anormal y como una condición en donde el peso, el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades. Pero si nosotros sabemos exactamente qué es lo que estamos tratando, podríamos identificar entonces a la enfermedad crónica basada en adiposidad, y esa enfermedad crónica que es progresiva, multifactorial, recidivante, tratable, neuroconductual, en la que el aumento de grasa corporal, peso de la grasa corporal, promueve una disfunción o una función incorrecta del tejido adiposo, y eso, la disfunción del tejido adiposo, no importando el peso, no centrándome en el peso, sino en el funcionamiento del tejido adiposo como un órgano que puede provocar inflamación crónica de bajo grado, y eso es lo que me puede generar el desarrollo de enfermedades metabólicas, tendríamos que centrar. Por lo tanto, si yo nada más peso y mido a mi paciente, pues no voy a ver cuál es ese funcionamiento metabólico, biomecánico o psicosocial, y no centrarme nada más en hablar de obesidad desde la mirada metabólica. ¿Qué pasa con una persona que ese peso y esa disfunción ha hecho que la persona no pueda moverse correctamente, que tiene lesiones musculares o articulares, que en ese mismo estigma hay rechazo, hay discriminación, hay bullying? Por lo tanto, cuando nosotros centramos la atención y el diagnóstico en indicadores que no solo que no solo se centran en el peso, tenemos la capacidad de entender cuál es el riesgo hacia la salud que causa el tejido adiposo en el cuerpo. Como profesionales de la nutrición y como profesionales de la salud, debemos entonces saber qué es lo que estamos tratando. Y nosotros tratamos personas, no tratamos kilos, nosotros no tratamos 50 kilos de masa magra o de masa grasa, como las réplicas que vemos del músculo y de la grasa. No son 50 kilos de masa amarilla, de grasa, que van caminando por ahí. Nosotros tratamos personas y deberíamos de saber también por qué las estamos tratando. Por lo tanto, para tener un enfoque centrado en la persona, deberíamos de quitarle el peso que le hemos dado al peso y centrarnos en indicadores que intervienen en la salud de la persona. Sabemos que la obesidad es compleja, sabemos que la obesidad es una enfermedad que tiene consecuencias graves para la salud, y que esto, como profesionales de la salud,
fomentamos la atención de la salud. El problema sucede cuando la persona que vive con obesidad llega a una institución de salud, a un consultorio, a un hospital y recibe actitudes de prejuicio, estigma o discriminación, lo que genera sentimientos negativos y va a hacer que la persona evite la atención de salud. Cuando evita la atención de salud, entonces empieza a generar comportamientos no saludables y hay una disminución en las conductas de autocuidado. La World Obesity Society, a partir del año pasado, para el 4 de marzo, lo señaló como el Día de la Obesidad y señala cuáles son las raíces profundas en donde se desarrolla la obesidad y una de ellas es el estigma. Yo puedo tener un peso elevado, saber que metabólicamente mi cuerpo no está funcionando correctamente, pero si voy al médico o voy al nutriólogo o voy al psicólogo y me rechazan, me regañan, me discriminan, me atacan, ¿creen que va a ser una persona que quiera regresar a la consulta o va a ser una persona que va a rechazar la atención precisamente por estas conductas? Y el estigma se ha convertido en una preocupación seria, presente en todas las poblaciones, y es una situación socialmente aceptable. Está bien atacar a los gorditos por su peso, regañarlos, regañar al paciente gordito, o paciente gordo, o paciente obeso, paciente hipertenso, paciente diabético que no se quiere cuidar, porque no se quiere cuidar y entonces le asumimos que la condición de su peso es una actitud, es un comportamiento y entonces está bien regañar a las personas. Y a menudo una persona que vive con obesidad es percibida sin evidencia como una persona vaga, floja, glotona, sin fuerza de voluntad, sin disciplina, y esto hace que las personas que viven con sobrepeso u obesidad se vuelvan vulnerables al estigma y a la discriminación en todas las esferas de su vida, en el trabajo, en la escuela, en la atención médica y en la sociedad en general. Pero también hablar de obesidad y de estigma es también hablar de una situación de género, porque las mujeres son 2 veces más propensas al estigma y a la discriminación que los hombres. Y una manifestación del estigma es creer que avergonzando, humillando, metiendo miedo o regañando a las personas que viven con obesidad van a ayudarle a cambiar al individuo para perder peso. Y el estigma comienza con etiquetar a las diferencias impuestas por estereotipos negativos hacia las personas, haciendo una distinción de ellos y nosotros. Hablamos de estigmatización cuando devaluamos y discriminamos a las personas, dándoles un trato injusto, dándoles una atención de menor calidad, de menor tiempo, con menos información, haciéndoles menos pruebas porque asumimos que todas sus dolencias se centran en el peso y que el paciente se va a sentir mejor si el paciente pierde peso. Y entonces empezamos ese camino de estigmatización en donde primero tenemos esas creencias, que es el sesgo, esas creencias negativas. Luego, esas creencias negativas construyen estereotipos, que es el estigma del peso, y las acciones propiamente hacia las personas por el tamaño de su cuerpo se vuelven actitudes de discriminación. El sesgo lo podemos ver como explícito, presencia abierta de actitudes negativas hacia las personas que viven con obesidad, un sesgo implícito como aquellas actitudes, atribuciones o estereotipos inconscientes. Tal vez yo no lo hago de mala fe, pero tal vez el tipo de sillas, el tipo de báscula, el tipo de manómetro o de brazalete para medir la tensión arterial, las sillas, mis comportamientos, las batas para medir a los pacientes que tienen un cuerpo mayor no son las adecuadas para ese tipo de personas. Eso son actitudes inconscientes que pueden también dañar la relación y la percepción que tiene del paciente. Y el sesgo de peso internalizado son todas esas conductas internas
o dirigidas hacia nosotros mismos, en donde aceptamos las creencias negativas sesgadas hacia el peso. Estoy gorda o estoy gordo, soy una persona que tiene obesidad y está bien que se burlen de mí, está bien que yo tenga que sufrir para ser una persona sana. Y la salud no debe de ser vista desde una mirada de moralidad. La salud no es buena, no es mala, no es un premio y un castigo. No tengo que sufrir para gozar de salud. Y cuando la persona tiene ese pensamiento interno, entonces ha internalizado estos mensajes aceptando estos estereotipos y que me merezco que me regañen, que me merezco que me maltraten, que me merezco que me humillen por mi peso. Y esto es algo bien importante que se tiene que trabajar a nivel individual y a nivel familiar y a nivel poblacional en todas las esferas, porque las personas no tienen la culpa del peso que tienen, porque no todas las condiciones son individuales. Hay algunas personas que toman las decisiones que toman porque tienen que trabajar en la noche, por ejemplo, y los trabajos nocturnos están asociados con un mayor riesgo para el desarrollo de obesidad. No tiene la culpa la persona de trabajar en la noche. Simplemente el comportamiento en el que se desarrollan o el contexto en el que se desarrollan lo van a hacer más propenso a desarrollar obesidad. Por lo tanto, nosotros debemos de tener conciencia si nuestras actitudes o los mensajes que le decimos a nuestros pacientes, lejos de ayudarles, les hace daño. El estigma sería ese sufrimiento que tiene la persona por culpa de su enfermedad. Y se da por una devaluación social, una denigración, un estereotipo, una actitud negativa, prejuicios, y esto genera discriminación. La discriminación se da con la existencia del sesgo y el estigma que puede conducir a acciones de prejuicio y actitudes de discriminación hacia la obesidad se verían como pasar menos tiempo con nuestros pacientes, ser insensibles a la situación de salud, a la preocupación que tiene el paciente, a que solo le damos información apresurada o no pasamos el tiempo o no le brindamos información adecuada porque todo lo centramos a que es un tema de peso y que el paciente se va a sentir mejor en cuanto baje de peso, que todo se resuelve dejando de comer y haciendo más actividad física. Y en algunos casos, la discriminación puede llegar a hacer que las personas se les niegue el tratamiento. Y a finales del 2019 se publicó el consenso para acabar con el estigma de obesidad. Y una de las declaraciones que hace es que este consenso señala que la discriminación basada en el peso es una de las formas más comunes de discriminación en las sociedades modernas, pero que el estigma basado en el peso entre los profesionales de la salud es inaceptable, especialmente aquellos que se especializan en el cuidado de personas que viven con obesidad. El estigma, por lo tanto, se puede dar en instituciones, por ejemplo, en organizaciones sanitarias, a nivel poblacional, a nivel interpersonal o internamente afectando el autoestima y el autocuidado. Se puede dar en relaciones sociales a través de burlas, acoso, exclusión o vergüenza, en el empleo, en donde le damos un sueldo menor a las personas, pensando que las personas que viven con obesidad son flojas, incompetentes, descuidadas, a la educación pensando que son tontas, que tenemos estereotipos de que son flojas, de que no se esfuerzan lo suficiente, en la atención médica en donde no brindamos el tiempo o la calidad para dar una atención adecuada a las personas y las culpamos o las regañamos, en medios de comunicación en donde preservamos estereotipos o representaciones negativas hacia las personas que viven con obesidad y alabamos la delgadez
en campañas o en políticas de salud pública en donde decimos que la obesidad es una enfermedad compleja, pero centramos todas las acciones y los mensajes atacando a las personas y lo vemos como un comportamiento individual, y en la investigación, como lo veíamos, el no estar generando investigación pensando que la obesidad pues nada más se corrige dejando de comer. Y podemos identificar impulsores de estigma como aquellas creencias que tenemos sobre la culpa del peso y los estereotipos relacionados con el comportamiento y el carácter de las personas que viven con obesidad. Este estigma del peso puede estar relacionado con otros estigmas como el género. El estigma de peso es más frecuente en las mujeres. En el estigma o la discriminación que se da racial se da más en mujeres latinas y mujeres negras o de raza afroamericana. En prácticas de estigma se da en la evitación física, en el rechazo de la atención, en una baja calidad de la atención. Las experiencias se dan externalizadas, internalizadas y secundarias por acciones de familiares, amigos y cuidadores, lo que hace que haya una reducción en la búsqueda de la atención, consecuencias socioeconómicas, porque la gente no está recibiendo el salario justo solo porque hay una discriminación por su peso. Hay un afrontamiento perjudicial a la salud. Podemos estar enmascarando trastornos de la conducta alimentaria. Hay resultados de salud, ansiedad, depresión, respuestas fisiológicas, exceso de peso, peores resultados de salud física y mental. Y en la atención sanitaria, ¿cómo se da la discriminación y el sesgo? Se da por un lenguaje irrespetuoso, por una falta de capacidad, a pesar de que sabemos que en México el 74% de la población mayor de 20 años vive con sobrepeso y obesidad. No necesariamente todos los profesionales de la salud están capacitados, no necesariamente tienen el equipo adecuado para medir y pesar a los pacientes y evaluar correctamente a los pacientes. Hay una falta de habilidad para medir y pesar a los pacientes, atribuir que todos los problemas son por un exceso de peso, y ahí podríamos estar dejando de evaluar correctamente a una persona, por ejemplo, que pudiera tener un cáncer y ese cáncer pudiera estar generando ese dolor, y nosotros atribuir a que todo el dolor y todo el malestar es por su peso, y entonces hay una respuesta tardía hacia los tratamientos porque no hubo un diagnóstico adecuado. Un tratamiento diferenciado, pasar menos tiempo con los pacientes, tener una poca confianza y una mala comunicación en los pacientes, y precisamente con este ejemplo del cáncer, demorar la atención de los servicios de la salud y la búsqueda de la atención sanitaria. También el estigma se da con una mala interpretación, simplificando el peso con consumo y gasto de calorías, entendiendo la obesidad como solo se da por un comer en exceso y un estilo de vida sedentario, entender a la obesidad como un estilo de vida o como una conducta, o entender a la obesidad como una enfermedad compleja, pero simplificarla midiéndola solamente con índice de masa corporal. Y hay estudios que demuestran el impacto en la salud de los pacientes que viven en condiciones de estigma o de discriminación, en donde hay una disminución en la pérdida de peso, hay una ganancia mayor del peso que habían perdido, tienen niveles más altos de hemoglobina glucosilada, mayor riesgo para desarrollar diabetes mellitus, mayor cortisol sérico, mayores niveles de proteína C reactiva, mayores comportamientos de atracones, síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, baja autoestima, insatisfacción corporal. Y cuanto más frecuente sea la experiencia del estigma de peso, mayor será la presencia de síntomas depresivos, alimentarios, de ansiedad, de insatisfacción personal, de la imagen corporal, menor autoestima, mayor violencia interpersonal, y esto puede ser un factor importante de riesgo para el comportamiento suicida. La discriminación basada en el peso mata,
Y lamentablemente, como profesionales de la salud, si no somos conscientes de nuestras actitudes, podemos no estar matando directamente a nuestros pacientes, pero en una actitud de discriminación en donde no le pongo la atención suficiente a lo que me dice el paciente y abordo o busco causas más allá del peso, tal vez esté eh, eh, rechazando o retardando cierto tipo de pruebas o cierto tipo de tratamientos que pudieran estar asociados no con el peso, sino con la enfermedad. Personas que pueden vivir con depresión, con ansiedad, con cáncer, con otro tipo de enfermedad metabólica que no nada más se basa en el peso y que como yo no estoy evaluándolo correctamente, va a haber un retardo en esa atención. Y ahí sí, un paciente que no se diagnostica con cáncer a tiempo puede ser un paciente que pueda estar disminuyendo la calidad y el tiempo de vida que pudiera tener, porque nosotros asumimos que todas sus dolencias era por el peso y no le hicimos pruebas adecuadas. Y entonces, pensar y reflexionar qué acciones podemos tener para disminuir el sesgo, el estigma y la discriminación. Y el primer paso es volvernos conscientes de nuestros propios sesgos. Saber si tengo suposiciones sobre la obesidad y estas actitudes son diferentes para las personas que tienen un peso mayor. Si hago suposiciones sobre el carácter, la inteligencia, la habilidad, el estado de salud, basándome únicamente en el peso de la persona, entender cuáles son mis opiniones sobre la causa de la obesidad, creer que las personas que tienen obesidad son solo porque comen más o porque no están lo suficiente motivadas. Si yo identifico cuáles son las barreras que tiene el paciente que vive con obesidad para abordar el peso, si tengo cierto tipo de comentarios hacia las personas que viven con obesidad y estos son comentarios diferentes a aquellas personas que tienen un peso menor, si fomento cambios de comportamiento saludables o solo me centro en la pérdida de peso, si soy sensible a las necesidades, inquietudes y sentimientos de mis pacientes, si considero todos los problemas que presenta un paciente y no nada más me centro en el peso, si siento cómo me siento al trabajar con pacientes que tienen diferentes tamaños y pesos, si me siento cómodo y confortable tratando a todos los pesos y a todos los tamaños de la misma manera, si mi actitud podría afectar la capacidad que tengo para ayudar a mis pacientes. Ser primero conscientes de nuestros sesgos nos permite empezar a cambiar nuestras actitudes. Y entender que el 36% de los determinantes de salud tienen que ver con comportamientos individuales. Esto es un 64% de determinantes que no tienen que ver con la responsabilidad de la persona. Por lo tanto, no podemos entrar que el desarrollo de las enfermedades crónicas solo son por el comportamiento de las personas. Regresar al enfoque de salud, cambiar el tipo de imágenes que utilizamos nosotros en campañas, en redes sociales, utilizando antes y después, centrándonos solo en la pérdida de peso, centrarnos en que la persona va a ganar salud si pierde peso, cuando eso no es cierto. La persona va a ganar salud cuando nos centramos en la salud. Dar mensajes de la actividad física, una alimentación saludable, de la meditación, del autocuidado, del automonitoreo, de disfrutar el movimiento como comportamientos saludables, promoviendo entonces el autocuidado y el autoconocimiento, pero diferente al concepto que tenemos de fuerza de voluntad y la persona va a cambiar y va a bajar de peso cuando se lo proponga, y no centrarnos como profesionales de la salud en mejorar el autocuidado y el autoconocimiento. Una persona que se conoce, una mujer que vive con obesidad, que se conoce a sí misma, que sabe, por ejemplo, que hace una revisión mamaria y que se explora frecuentemente el pecho, puede identificar cuando hay una bolita, por ejemplo, y eso pudiera
ser un factor de riesgo para cáncer. Si yo me conozco, sé que el peso no tiene nada que ver con esa bolita que yo decirle que me preocupa mi salud porque tal vez pudiera tener riesgo o presencia de cáncer y entonces lo puedo atender de manera temprana. Trabajar con el cuerpo y no contra el cuerpo, comprender los factores psicológicos y comportamentales, promover el ejercicio entendido como movimiento y no como castigo de ya me comí una hamburguesa, entonces ahora el paciente tiene que hacer 1 hora de ejercicio porque entonces creamos una relación negativa con la actividad física y centrarnos en mejorar indicadores metabólicos, pero también otro tipo de indicadores como sociales, ambientales, ocupacionales, espirituales, financieros, emocionales e intelectuales, y no centrarnos nada más el bienestar desde una esfera física. El buen profesional, por lo tanto, trata la enfermedad, pero el gran profesional de salud trata al paciente que tiene esta enfermedad. Obesidad, diabetes, hipertensión, cualquier enfermedad. Trata a la persona que vive con esta condición. ¿Qué podemos hacer? Pedir permiso para discutir el tema de peso, evaluar correctamente a todos los riesgos relacionados con la obesidad y las posibles causas del sobrepeso, porque tal vez la causa de la obesidad no es de alimentación, es hormonal o es genético y necesitaríamos abordarlo desde otra mirada. Aconsejar, dar información sobre los riesgos y discutir los beneficios y las opciones de tratamiento. Acordar, nosotros no podemos establecer un tratamiento desde nuestra mirada y desde nuestra necesidad. Debe de ser en consentimiento con las expectativas y los planes que tenga el paciente y ayudar a abordar las barreras, proporcionar educación, recursos, derivar con los profesionales adecuados y brindar un seguimiento a nuestros pacientes. Facilitar, por lo tanto, también instalaciones de atención libre de estigma, ubicar el consultorio que tengo, si tiene las básculas, el equipo, los bancos, la silla, los sillones, la revista, los barandales, para que pueda ser un ambiente en donde el paciente se sienta cómodo y preguntar sobre el abordaje del peso. Utilizar un lenguaje centrado en la persona en donde nos permite dirigirnos primero a la persona en lugar de etiquetar al individuo por su condición. El lenguaje centrado en la persona pone al paciente antes de la enfermedad. Es un paciente que vive con obesidad, es un paciente que vive con hipertensión, con diabetes, no es un diabético, no es un obeso, no es un hipertenso. El lenguaje centrado en la persona nos permite describir lo que la persona tiene y no lo que la persona es. Por lo tanto, hoy más que nunca, el cuidado y la atención debe ser centrado en y para los pacientes, no centrado en la enfermedad. Las personas que viven con obesidad experimentan frecuentemente sesgo, estigma y discriminación. Debemos de mejorar la salud y la calidad de vida de nuestros pacientes. Saber si nuestras actitudes pueden estar haciendo que el paciente reduzca o evite la atención de salud y nosotros debemos de promover acciones para crear entornos de atención en pacientes que tienen todos los tamaños. Todas las personas son valiosas, todas las personas merecen un cuidado y un lenguaje y una intervención basada en evidencia independientemente de su tamaño o condición o raza o género. La atención y el cuidado de salud y de nutrición debe de ser un acto de compasión y de amor basado en evidencia científica porque al final del día somos personas cuidando personas. Muchas gracias. Maestra Savi, pues agradecerle bastante esta ponencia. Creo que en lo personal a todos como médicos nos regresa a la escuela, ¿no? Donde dice, existen
pacientes, no enfermedades, ¿no? Entonces, para ver a nuestro paciente de manera global, para ver, saber, poder hacer una anamnesis de nuestra paciente y mejorar nuestra praxis médica para la interpretación diagnóstica y verlo de manera global al paciente, ¿no? No centrarse en algo y etiquetarlo y pues es esa consecuencia de, ¿no? Como usted bien lo comenta, maestra. Bueno, queremos leer algunas preguntas. Aida, no sé si me las puedas leer. Aida. Sí, doctor, vamos a dar tiempo a ver si alguien en el Facebook nos comenta alguna situación, alguna pregunta que tuvieran. Tenemos unos minutitos. Y de todos modos, hacer de conocimiento a la audiencia que si alguien quisiera saber un poco más sobre este tema, tener acceso a los artículos o a mayor información o capacitación, me puede encontrar en redes sociales como Nutrir México o en correo a sabi, S-A-B grande Y, @nutrirmexico.com. Sin duda, maestra, muchas gracias por compartirnos sus redes sociales y esta apertura que usted nos está dando hacia poder informarnos y documentarnos un poquito más. Pues vamos a ver, pues hay felicitaciones, maestra Sabi. Muchas gracias. Felicitaciones, excelente ponente, excelente ponencia. La felicitan, maestra. Aquí hay una pregunta, maestra. Sí. No, sí, ¿Cuál es adelante, el porcentaje? adelante, maestra. ¿Cuál es el porcentaje de personas de pacientes que viven con obesidad en México en adultos? De acuerdo a los datos en Salud 2018-2019, cerca del 75% de la población mayor de 20 años vive con sobrepeso y obesidad. Esto es bien importante considerar. Después, como profesionales de la salud, trabajamos mucho con estadísticas. Y en las campañas que hacemos o en la comunicación que damos decimos, la población en México, el 70% de la población vive con obesidad o son obesos o tienen obesidad. No, no es el 70%, es el 75% combinado de sobrepeso y obesidad. Estamos hablando de un 35% de obesidad. La obesidad es más frecuente en mujeres, de acuerdo a los datos en Salud 2018 que ya están publicados en el Instituto de Salud, en la página del Instituto Nacional de Salud Pública. La obesidad es más frecuente en mujeres, en un 40% en mujeres y un 30% en hombres. Y ha habido un aumento de resultados de prevalencias de 2012 a 2018. Hay una disminución, acaban de presentar la semana pasada precisamente por el Día Mundial de la Obesidad, presentaron una actualización de los datos en Salud 2020 y hay una ligera disminución en el porcentaje, solo que ahora somos más. Entonces hay que ver también los números que están atrás de los porcentajes, porque nosotros podemos hablar de un 75% o hablar de una disminución del 3%, pero resulta que ahora tenemos 10 o 20 millones más de mexicanos, pues ese porcentaje cuando lo traducimos en personas, pues puede haber más. Entonces hay que entender las estadísticas, comunicar correctamente los datos y entender que los porcentajes no son porcentajes, son personas. Entonces, si alguien quiere tener los datos de toda la información para todos los segmentos, todos los grupos etarios y población urbana y rural, pueden consultar la página del Instituto Nacional de Salud Pública. Ahí ya están los reportes nacionales del ENSANUD 2018-2019. Otra pregunta, maestra. Me han hecho saber algunos pacientes que las dietas no van con sus costumbres. ¿Qué opina? La alimentación, dieta, hay que recordar que dieta es todo lo que comemos en un día. El problema es que hemos utilizado la dieta como un patrón de alimentación restrictivo. Me pongo a dieta para bajar de peso. Entonces,
hemos generado ya una mala relación con el término de dieta, porque lo asociamos a restricción. Los planes de alimentación tienen que ser basados tienen que ser individualizados, tienen que ser basados en las costumbres, en los gustos, pero también en la capacidad económica. Tal vez a mí me gusta comer salmón, pero no tengo la capacidad de comer o de pagar salmón 300 pesos el kilo todos los días. Tal vez económicamente es más barato comer frijoles, pero no me gusta comer frijoles. Entonces, parte de esa buena comunicación que establezcamos con nuestros pacientes es saber cuáles son sus gustos, sus preferencias, qué siente cuando come, con quién come, cuánto gasta cuando come, y hablar de la conducta alimentaria es un tema complejo. Mientras más información tengamos de la conducta alimentaria, mejores intervenciones basadas en alimentos podemos hacer con nuestros pacientes. Perfecto, maestra. Pues bueno, maestra, no me resta más que agradecerle a nombre de nuestra directora, la doctora Laura Hernández, y mi subdirectora, la doctora Lulú Martínez, por su excelente ponencia y la disponibilidad que tiene para participar con nosotros. Ya lo decíamos al inicio, que esperamos tenerla próximamente en otra charla. De verdad que estamos muy agradecidos con usted. Y pues al resto del personal que nos escuchó, decirles que pues es una serie de charlas que esperamos contar, presentarlas cada 15 días con un nuevo tema. Para esta charla tienen el día de hoy para concluir la evaluación post, todo el día de hoy para realizarlo y poderles otorgar una constancia al término de estas charlas, de esta serie de charlas que serían juntando 8 horas. Maestra, pues le reitero, estamos muy agradecidos y esperamos que nos pueda acompañar en siguientes días. Muchas gracias, cuídense mucho, y agradecida también no nada más por la invitación, sino también por todo lo que está haciendo el personal de salud en esta pandemia y cuidándonos a todos nosotros. Muchas gracias. A usted, maestra. Aida. Pues nada, doctor, agradecerle a la maestra Savi su disponibilidad que tuvo con nosotros, agradecerle a todos nuestros médicos de las unidades que tuvieron la disponibilidad de conectarse. Y pues bueno, hay muchas felicitaciones, maestra, les encantó tu charla en el Facebook y pues esperamos contar contigo pronto. Muchísimas gracias a todos y que pasen buena tarde. Muchas gracias, que tengan bonito día. Hasta luego. Bye. Bye, bye.